Bienvenidos a una clase más de ética. A continuación, como objetivo de la clase, tenemos el aprendizaje de los tipos de ética en los cuales se va a basar tanto nuestro ámbito laboral como nuestra vida personal. Sí, en este ámbito también vamos a retomar conceptos básicos como los cuales son la ética. Uno de ellos es que la ética, también llamada filosofía moral, es el tipo también de disciplina que estudia la conducta humana. Las discusiones de ética se dan siempre en torno más bien a lo que es el bien y el mal de forma moral, ¿sí? En ese tanto también podemos ver que las conductas sean buenas o malas y de esta manera ponerlos en práctica en nuestro ámbito profesional, ¿sí? Además, tenemos que tener en cuenta que la moral es el conjunto de principios, juicios o pautas que regulan la conducta humana. Además, la ética en otro ámbito también es la disciplina, en cambio, que estudia y reflexiona sobre estos mismos preceptos, ¿sí? O sea, son íntimamente relacionados ya que tienen estudios éticos, ramas principales y demás que conforme a esto, las normativas, la parte aplicativa, se van implementando en nuestra vida cotidiana y diaria, ¿sí? Además, la ética no se limita a un ejercicio solo filosófico, sino también participa como ámbito profesional. Ya les digo, se interrelaciona con otras ciencias, con otras disciplinas, estas como la psicología, sociología y demás, las cuales vamos a ir viendo paulatinamente, ¿sí? En este ámbito también tenemos los tipos de ética, los cuales vamos a ver los más representativos, sin embargo, vamos a ahondar en otros enfoques también, ¿sí? En este momento les voy a presentar un video, por favor, y vamos a ir reflexionando sobre el mismo. Permítame. Tipos y clasificación de ética. Áreas de aplicación de la ética. 1. Ética profesional. 2. Ética empresarial. 3. Ética laica o ética secular. 4. Ética religiosa. 5. Ética ambiental o ética del ambiente. Ética profesional es la ciencia normativa que estudia los valores, principios, deberes y derechos que orientan cada profesión con base en la responsabilidad. La ética profesional se concreta en el Código de Ética Profesional o Código Deontológico. Ética profesional se subdivide en ética médica, refiere los valores que orientan al profesional de la salud hacia el acto correcto, tomando en cuenta los riesgos y las preocupaciones sociales. Un ejemplo es En este ámbito, sobre todo la ética médica, ¿a qué tiene que ver? Que tiene que tener empatía esta parte, sobre todo de no ocultar tanto los procedimientos correctos, el funcionamiento mismo del procedimiento médico, en los cuales nos va a orientar a hacer lo correcto en el área de la salud, tomando, ya saben, ciertos riesgos que también lo determinan en cuanto a esta carrera. Sin embargo, hay condiciones sociales que lo determinan para un mejor funcionamiento, ¿sí? el juramento hipocrático. Ética jurídica. Estudia los valores y principios que rigen la práctica del derecho en todas sus instancias. Ética docente. En esta parte, sobre todo la ética profesional, en la parte jurídica, estudia valores, sí. ¿Por qué? Porque realmente en este ámbito el abogado tiene que defender los derechos de, en este caso, su, su parte defensora para que de esta manera obtengan mejores resultados y sobre todo siempre rigiéndose desde la verdad y desde el juicio común, ¿sí? Para no interferir y sobre todo tener problemas de relevancia con respecto a malas prácticas jurídicas. Sus instancias. Ética docente. Ciencia que estudia los valores y principios que rigen los deberes y derechos del docente en el ejercicio de su profesión. En este ámbito, sobre todo la ética del docente, sí estudiamos los valores, los principios, ¿por qué? Porque realmente en este ámbito lo que queremos es que el docente se sienta cómodo con el desenvolvimiento de su tarea y sobre todo la ética docente tiene que forzar a pesar de sus creencias, hacer lo bueno ante el estudiante, ya que estamos jugando con lo que es la enseñanza de personas,
del aprendizaje de personas, lo cual es muy delicado, ¿sí? Uno como persona a veces se equivoca, sin embargo, los docentes, como en mi caso, tenemos que realmente impartir y transmitir la información correcta para que no haya cierta interferencia o mala comunicación o hasta incluso una mala recepción de información en cuanto a ciertos principios, en cuanto a cómo se resuelven las cosas que pueden ayudarnos en nuestro ámbito laboral. El docente en el ejercicio de su profesión. Ética científica, sistema de valores que orienta la práctica científica en todas sus etapas, investigación y aplicación, apelando especialmente a los principios de honestidad, integridad y responsabilidad social y ambiental. Ética militar, regula los límites y alcances de la acción militar. Entre ellos, regula el uso de la fuerza bélica en el cumplimiento del orden ciudadano y gubernamental. Ética empresarial, son los principios y valores que regulan las acciones y actividades de una empresa. Por ejemplo, evitar la competencia desleal, proteger el medio ambiente, ofrecer productos de calidad, promover un ambiente laboral saludable y no incurrir en publicidad engañosa. Ética laica o ética secular, conjunto de valores y principios que guían la conducta humana, basados en virtudes intelectuales como la empatía, el pensamiento racional y la lógica. Ética religiosa, principios que ordenan el comportamiento humano con base en virtudes espirituales, y conceptos trascendentales tales como el sumo bien, la verdad, el alma, la justicia, el orden primordial, el amor, etc. Difiere de una religión a otra. Ética ambiental o ética del ambiente, es una parte de la ética aplicada que considera el cuidado del medio ambiente con el alcance del bien común. Es transversal a diferentes disciplinas como la ecología, la economía, el derecho, etc. Edad contemporánea. Éticas de la era del lenguaje. Se refiere a las corrientes éticas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Estas centran su atención en el lenguaje de la ética y en las formas de sus enunciados. Algunas de estas corrientes son: el emotivismo, es una corriente que afirma que los juicios de valor no afirman nada sobre algún objeto externo o interno y solo expresan ciertas emociones. Expresar no es lo mismo que afirmar, así que expresar un dolor es distinto que afirmar que se siente. En otro juicio de valor se expresaría así: la música clásica es buena. Aquí, además de expresar una emoción, significaría: a ti también debería gustarte la música clásica. El prescriptivismo, es otra de las metateorías no cognitivas sobre la ética, según la cual los enunciados éticos expresan prescripciones o mandatos, pero de tal índole que en el fondo permiten adoptar criterios de discusión sobre las argumentaciones morales. El formalismo dialógico, surge con las ideas de Immanuel Kant, conteniendo tres características principales. Una norma es legítima si en ella está presente la formalidad, es decir, la legalidad. La norma tiene como base una experiencia moral. El formalismo consiste en aplicar con rigurosidad, y sin desviarse de sus preceptos, una determinada doctrina o metodología en el desarrollo de un proceso investigativo o de enseñanza. El comunitarismo aparece como una crítica al concepto que los liberales tienen de la persona, y sobre la doctrina política que esta concepción refleja. Los comunitaristas creen que hay un fuerte vínculo entre la persona y el grupo al que pertenece. Estos vínculos son constitutivos de la persona y su identidad, compuesto por distintas corrientes. El comunitarismo pretende mejorar la organización de las sociedades, aumentar la participación de las personas dentro de un marco donde los valores de la comunidad sean los que construyen la identidad ciudadana. Listo. En este ámbito, sobre todo, podemos observar que se dieron los diferentes tipos de ética, ¿no es cierto? Retomando estos conceptos como tales, vamos a hacer un pequeño resumen. Por ejemplo, los tipos de ética. Primero, la ética se aplica en todos aquellos campos de la vida en los que aparece de posibilidad de elevar un juicio o dilema moral, ¿sí? La ética también es aplicada y se clasifica, sobre todo, según el ámbito en el que se desarrolle. Como lo vimos a ver, es la ética profesional, lo que es la ética militar, ética económica, ética religiosa, ética ambiental, inclusive, no lo topamos, pero también es la bioética y la ética social. Sí, sobre todo vamos a resumirlo y dar características. Por ejemplo, en la parte de la ética profesional, es la ética que realmente atañe al ejercicio de una profesión. Por ejemplo, la ética médica, la ética psicológica, lo cual vamos a venir a proceder una explicación más a profundidad más adelante, ¿sí?
La ética militar, sobre todo, es aquella ética que tiene que ver con el uso de las fuerzas bélicas, específicamente en las épocas de guerra o de conflicto. ¿Por qué? Porque tienen que ver inclusive estrategias para no lastimar a ciertas personas y lo cual formar también, se podría decir, no tanto lo que es el impedimento de esta técnica para que realmente se resuelvan en este caso los conflictos, ¿sí? Vamos sobre todo para la ética económica, ¿sí? Esta ética está vinculada con la parte económica, con el comercio, con la parte de las finanzas, sobre todo, que se hacen preguntas al respecto, ¿sí? ¿Cómo está bien, está mal? ¿Qué hacer con el dinero? ¿Cómo conllevarlo? ¿Cómo invertirlo? ¿Lo invertiré de forma adecuada? ¿Realmente me hará sentir mejor? Realmente tener este aspecto en cuanto a transferencias, renovación, inversiones. Entonces, en ese ámbito, porque usted sabe que muchas veces en este tema de la economía es un tema delicado porque está de por medio una impartición en cuanto a esto de el dinero, ¿sí? Porque puede haber pérdidas, no solo para gente poderosa con dinero, sino también para gente que realmente aspira a realmente a tener una compensación económica, ¿sí? En cuanto a la ética religiosa, es la ética que se desprende sobre todo de una parte, como tal lo viene diciendo, ya la religión tiene que ser organizada, que sigan una tradición moral, cultural específica, ¿sí? Vamos poniendo ejemplos como la ética cristiana, la islámica, la judía, la cual tienen principios determinados para cada una de sus religiones los cuales, en este caso, los creyentes tienen que seguir al pie de la letra porque pertenecen a esa comunidad, ¿sí? Otra es la ética ambiental. Esta ética sobre todo está vinculada con el ser humano y la relación que se establece al entorno que lo rodea. Esta es ética realmente hoy en día lo estamos verificando porque queremos que los niños crezcan en valores por esto mismo del calentamiento global, de lo que es las basuras, demás. ¿Por qué? Porque es importante, porque esto al vincularse con el ser humano está trayendo beneficios, como también perjudicar o desventajas al mismo. Entonces tenemos que concientizar en ese ámbito, ¿sí? Otra es la bioética, ¿sí? No lo topamos en el video, sin embargo, se les da una explicación. Es la ética que reflexiona sobre los conflictos éticos que surgen conforme al desarrollo y al avance de la ciencia, tecnología, en el área inclusive de la medicina, porque ya está predispuesto estos avances. Sin embargo, tenemos que ver realmente si es necesario o si no es necesario, porque a veces sí da dificultad. Ustedes saben que hoy en la tecnología, inclusive a partir de la inteligencia artificial, está sucediendo ciertos aspectos o ciertos inconvenientes. Sin embargo, es de gran ayuda. La ética social es la ética vinculada a las relaciones entre los individuos y las consecuencias sociales de sus actos. ¿Por qué? Porque está inmiscuyendo realmente a otro ser humano. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que promover lo que es la parte comunicativa entre las personas, ¿sí? Para retomar realmente y dar como un resumen sobre todo de la ética y moral, antes también de explicar cada una de estas y cómo se inmiscuye en las ciencias o cómo se relaciona con otras ciencias, tenemos que tener en cuenta que la ética y la moral son conceptos estrechamente relacionados, que sin embargo no significan lo mismo, pero son complementándose el uno con el otro. La distinción más simple entre ellos es la ética. Es la disciplina que estudia la moral, es decir, que reflexiona sobre los problemas morales, ¿sí? Sobre todo en el ámbito, la moral es el conjunto de reglas, dilemas que regulan el comportamiento del ser humano dentro de un determinado contexto, de una sociedad, e inclusive desde un ambiente, lo podemos poner en contexto en el ámbito laboral, profesional, lo que es en el ámbito hasta inclusive personal, ¿sí? Ya que la ética, por su parte, es una aproximación teórica que reflexiona a través de la razón y de los principios éticos que
que se profundizan en cuanto a ciertos dilemas morales, que bien o mal nosotros lo venimos arrastrando o arraigando desde lo que es nuestra casa. Cuando empezamos a decir eso está bien, eso está mal, y lo venimos complementando con la escuela, con la formación académica, lo cual a través del razonamiento lo vamos a ir poniendo en práctica, ¿sí? Además, con frecuencia la moral está determinada en una práctica realmente lúdica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros al inicio con los niños jugamos con esta parte ética, ¿sí? Está bien o está mal. Sin embargo, con el pasar del tiempo y el proceso, ya vamos relacionando conceptos y los vamos a ir incorporando a nuestra vida y sobre todo a la parte cotidiana. Es decir, nosotros ya empezamos a reflexionar sobre las conductas que tenemos y hacemos, ya que usted sabe que es indispensable, sobre todo, tener valores y lineamientos que se vayan concadenando a la normativa y a la responsabilidad del ser humano. Usted sabe que inclusive venimos realmente con una disciplina filosófica que lo vamos a poner en práctica en todo el ámbito, ¿sí? En este caso, permítame, les comparto la diapositiva. Sí, por favor. Permítame. Listo. Esto, a ver. En este caso, la ética, sobre todo, vamos en este aspecto sobre la ética profesional, ¿sí? Vamos a determinar. Listo, presento. Lo cual vamos a ir analizando continuamente. Si estas diapositivas fueron realizadas por el licenciado Carlos Tamayo, el cual vamos a ir definiendo, ¿sí? Desde la parte etimológica y real, la ética viene desde los griegos ética, ethos, que significa costumbre, y sobre todo de ser, que es la parte de la costumbre del ser. Es decir, que vamos implementando todos estos ámbitos y principios en nuestra parte cotidiana, ¿sí? Aquí sobre todo la definición de ética podemos obtenerla a partir de la ciencia normativa que estudia los deberes, los derechos profesionales de cada profesión, también llamado deontología, ¿sí? Esto, sin embargo, lo vamos a ir viendo en videos posteriores con una explicación más a profundidad. Con relación al objetivo de la ética, usted sabe que son cuerpos sistemáticos de normas que intentan dirigir la conducta de los individuos según los principios previos, ¿sí? En este caso, ya le vengo diciendo lo que es la costumbre, lo que es también la parte formativa académica que se tiene que considerar en este ámbito. Cuando la persona empieza a tener sobre todo razonamiento del bien y el mal y de lo que puede aplicar, ¿sí? Sobre todo aquí ya tiene, ya adquiere conciencia de las consecuencias que puede obtener a partir de ciertas circunstancias, ¿sí? Otra cosa, como lo venimos diciendo, la discriminación entre lo bueno y lo malo. Realmente esta parte de la ética, sobre todo en los diferentes ámbitos, se tiene que hacer lo correcto. Sin embargo, aquí se pone en duda y también hay el código odontológico en cuanto en el ámbito de cada una de las profesiones, ¿sí? Los términos del deber, derecho, justicia, vocación y de servicio, responsabilidad y conciencia vienen complementándose porque uno no puede ser responsable sin saber qué es lo que va a pasar si realmente deja de hacer una cosa, pone en manifiesto otra, y sobre todo la conciencia moral, lo que va a determinar si es lo adecuado o no para las demás personas e inclusive hacia uno mismo, ¿sí? En los dos casos se trata realmente de las normativas, percepciones del deber hacer,
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar ante ciertas circunstancias, ciertas situaciones que nos van a permitir formarnos, sobre todo como personas? ¿Sí? La ética y la moral, como les vine diciendo, están íntimamente relacionadas, pero sin embargo vamos a explicar qué es la ética y qué es la moral. Sí, la ética sobre todo especula filosóficamente sobre los conceptos del bien y el mal, de lo justo y de lo injusto, que bien o mal tenemos que implementarlos en nuestra vida cotidiana para la toma de decisiones, ¿ya? Por lo cual es una ciencia que estudia sobre todo la parte del comportamiento humano. Como lo decimos abajo, influye en la conducta de cada una de las personas, pero desde sí misma, desde su conciencia, desde su voluntad, porque uno mismo es el que realmente adopta la toma de decisiones y sobre todo sabe qué consecuencias va a tener, sean consecuencias positivas o sean consecuencias negativas, ¿sí? En la parte también de la moral, es la ciencia sobre todo que estos integran. ¿Por qué? Porque la parte moral se ocupa de las acciones humanas, siendo internas o externas. ¿Por qué internas? Con uno mismo, de manera individual, sabemos qué es lo que estamos ocasionando o qué es lo que, a qué queremos llegar. Sin embargo, también la parte social es la relación y la comunicación que se tiene con las demás personas y cómo es el actuar con ellas. El objetivo, sobre todo, de esta ciencia es que nosotros realmente enfoquemos en el aprendizaje de normas. Ya les digo, desde muy pequeños en la escuela nos enseñan al seguimiento de normas, e igual que en la casa. ¿Por qué? Porque estos dos ámbitos se complementan para formar al ser humano en lo que son tanto conductas como también en la parte normativa, ¿sí? Vamos lo que es la ética como teoría moral. Ya hemos venido realmente sistematizando este ámbito de sobre todo la moralidad. Sin embargo, esto no se propone dirigir la vida humana, sino de explicar lo que es la moral, porque una cosa es decidir y otra cosa es concretar, ¿sí? Es cómo vamos a actuar ante un caso que se nos presente en la vida. No tenemos que realmente decidir por decidir, sino también poner contras y pro para ver cuál es la mejor decisión, ¿sí? En este ámbito, también los principios éticos establecidos de las teorías morales determinan el comportamiento de los individuos. Como venimos verificando, es sobre todo cómo es lo que vamos a ir interrelacionando con nuestra vida, de manera profesional, particular. Aquí vamos a ir realmente, verificamos lo que es el contenido y vemos un video explicatorio, ¿sí? Para de ahí dar un análisis. La relación de la ética con otras ciencias, en la parte psicológica, sobre todo ayuda a la ética a comprender cuáles son las verdaderas intenciones del hombre en cuanto a los actos morales ejecutados. ¿Por qué lo venimos predeterminando de esta manera? Porque nosotros sabemos si lo hacemos con cierta intención o no, sea en el ámbito que sea, es en la parte moral lo que tenemos que repercutir, ¿sí? Les voy, permítanme, estoy compartiendo. Vamos a definir algunos términos que son importantes. ¿Qué es la ética? Es la parte de la filosofía que estudia los fundamentos de la moralidad de los actos humanos, de los cuales estos pueden ser considerados buenos o malos. Designa el conjunto de valores que gobiernan la conducta tanto individual como colectiva, los cuales orientan a los individuos para comportarse de acuerdo con lo que se puede considerar como el bien o la moralidad. ¿Qué es la deontología? La deontología es la faceta aplicada de la ética que se ocupa de los deberes de los profesionales, es decir, la conducta y los actos propios de los integrantes de una determinada profesión. Es decir, toda profesión tiene su código deontológico. Importancia de la ética en la psicología. Es muy importante aplicar la ética en la profesión del psicólogo, ya que éstas nos proporcionan criterios para determinar qué actos son correctos o incorrectos.
junto con la deontología, detalla los deberes y las normas de conducta profesional de los psicólogos, es decir, trata las normas para la buena práctica psicológica. Esto nos permitirá establecer relaciones equilibradas entre el psicólogo-cliente, en las que el psicólogo no es superior al cliente, evitando así relaciones paternalistas y de dependencia del cliente hacia el psicólogo. Espero que este video haya sido de su agrado. Realmente aquí podemos sobre todo entender en la parte de transferencia y con transferencia, ¿sí? Cuando un terapeuta siente sobre todo que ante un paciente debe tener realmente esta parte profesional, se debe poner en manifiesto la mejor opción, ¿sí? Dando un mejor análisis en cuanto al manifiesto de sus acciones y sus comportamientos, ¿sí? De esta manera, hemos evidenciado lo que es la importancia de la psicología en cuanto a la ética, ¿sí? Sin embargo, vamos a retomar lo que son las diapositivas, permítame. Listo. Ya, en cuanto a este aspecto, también la parte sociológica, ¿a qué viene identificado? A que el hombre es esencialmente un ser social y recibe ello en el sistema de valores y morales. ¿Por qué? Porque nosotros realmente tenemos que ir teniendo empatía, teniendo responsabilidad en cuanto a toda nuestra vida social. En este ámbito, en la parte profesional y sobre todo laboral, no es que porque me cae bien, le ayudo, porque me cae mal, no le ayudo. Realmente, si nosotros queremos salir como un equipo de trabajo y sobre todo tener éxito, por ejemplo, en una unidad de trabajo, tenemos que colaborarnos, tenemos que realmente en esta parte, sobre todo, tener valores morales en los cuales dar la mano no es sentirse aludido, traicionado, que va a crecer de mejor manera en el ámbito profesional, sino realmente tener manifiesto de que si todos nos ayudamos, podemos salir y sobre todo resaltar y tener relevancia ante un trabajo que es de forma comunicativa, que en este aspecto, si uno está bien, todos estamos bien. Y eso deberíamos concientizar no solo en el ámbito social, sino también en todos. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos salir adelante sin tener tanto estrés y sobre todo en este sistema que hoy en día busca tener relevancia solo uno, no todos, y sobre todo tener su fruto de el trabajo de otros, ¿sí? En esta manera vamos a tener lo que es la parte explicativa, permítame. En este ámbito, estos valores que realmente dan importancia a la sociedad es por los cuales uno va a tener éxito en la vida. Entonces, tenemos que formarnos realmente de una manera adecuada para lograr el éxito.
Realmente también esto, como lo menciono, la falta de ética destruye la sociedad, sí, porque la situación hace que el entorno cambie, que las personas cambien, las situaciones cambien. Entonces, ¿qué hacen? Que dejan la ética a un lado y actúan porque por su conveniencia, lo cual no está predeterminado en este ámbito, sobre todo de salir de forma individual al éxito, ¿sí? Nosotros tenemos que sobre todo tener esta parte de normativa muy consciente y sobre todo la conducta adecuada que tenemos que ejercer en las diferentes situaciones. Realmente aquí como lo venimos a verificar, sin ética no existe un respeto, una lealtad, menos una amistad sincera, porque la ética está regida por valores, por la parte sobre todo del cómo hacer las cosas de manera adecuada a través de ciertos procesos que ya van determinados en un aspecto de nuestra vida, por lo cual la ética está inmiscuida en tantas ciencias, es porque necesitamos esta parte de la conciencia de valores en todo el ámbito. En este ámbito, bueno, les voy a dejar un poquito más para que leamos y sobre todo tengamos un poquito de conocimiento con respecto a esto. Un mundo sin ética, nuestra sociedad sería más corrupta y las grandes naciones no serían lo que son hoy. La ética ayuda a mantener las cosas en orden y en paz, debido a que nuestras decisiones tienen una influencia tan grande que es nuestra responsabilidad de nuestra sociedad y lo que nos rodea de vivir una vida de buena ética, ¿sí? Aquí podemos saber que realmente qué es lo bueno, qué es malo, según nuestra conciencia, según lo que enseñamos, pongámoslo en manifiesto algo pequeño. Si a usted a su hijo le enseña que, ejemplo, se le cae a una persona que va en la fila de adelante un billete de $5 y usted se lo coge de manera oculta, de manera discreta, ay, se me cayó algo. El niño observa y para la siguiente vez que él vea que se cae algo que no es de él, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a tomar y lo va a hacer suyo. En cuanto a eso, no es lo idóneo, porque en este ámbito, la ética en el mundo se debe implementarse en valores, es decir, yo veo que algo no es mío, claro, lo obtengo y lo devuelvo. No por el hecho de que puede que la otra persona tenga ética o no, realmente se quede con ese objeto o no, pero quedó en parte de usted que lo va a realmente a reproducir en buenas acciones, ¿sí? Continuamos.
Aquí tenemos que realmente poner en manifiesto en este ámbito cómo sería un mundo con ética y sin ética, ¿sí? Bueno, retomando también la parte, sobre todo, de lo que es la ética en otras ciencias, también topamos lo que es la pedagogía, ¿sí? ¿Por qué la pedagogía? Porque la educación es tan importante que exista pedagogía, porque es la parte que va a dar la facultad, las estrategias de cómo enseñar a los estudiantes, ¿sí? Muchas veces los docentes se hacen por vocación, y no por solo ser docentes. Eso también hay que ponerlo en una balanza y equilibrarlo, porque hay personas que sí enseñan de forma adecuada y hay otras que solo se dedican a reproducir la enseñanza. Aquí ya vamos adentrando lo que es las teorías de manera tradicional con la escuela activa nueva, que se va cambiando el rol tanto del estudiante como el del docente. Sin embargo, la pedagogía es el estudio de la educación que se refiere a conducir, guiar, lograr que una persona haga por sí misma lo que debe hacer. Es decir, que a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, esta persona pueda ser de manera productiva y sobre todo adquiera todo ese bagaje de conocimientos y sobre todo conceptos para el desarrollo sea de sus capacidades y habilidades, tanto personales como profesionales, ya que en esta parte la disciplina de la ética contempla, ya les mencioné, a conducir y a guiar, sobre todo a partir de una conducta humana que sea establecido como buena o como mala, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que a través de nuestro criterio, pensamiento crítico, realmente determinar la solución y ayudar a que nuestros estudiantes aprendan. En este caso, yo utilizo a partir de mi ética, la cual la enseñanza que va a ser la misma calidad para todos. No va a haber que para Juanito lo haga de una cierta manera como para José hacerlo de otra. No, realmente todos merecemos la misma calidad de educación, ya que estamos brindando un servicio educativo en el cual nosotros queremos obtener como sobre todo la parte esencial, el aprendizaje, ¿sí? En este caso, permítame, vamos a observar este pequeño video. Permítame. Listo. En este ámbito, sobre todo, el maestro debe ayudar a la formación ética y social de los alumnos. Ya les vine mencionando en lo que es esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a generar, sobre todo, mejores relaciones afectivas entre sí, entre pares e inclusive con las demás personas, ¿sí? A través siempre del respeto, de las buenas costumbres. Lo que se enseña desde la casa se lo transmite de igual manera
a lo que es la parte formativa, al ámbito escolar, y de ahí realmente se complementa en nuestra vida cotidiana, sobre todo para fomentar la ética a través de la educación que permita que el niño se vuelva más humanizado, sepa que está bien, sepa que está mal, e inclusive la educación permite contribuir a la formación personal del niño. Bueno, en este ámbito vamos a regresar en este ámbito a esto. La ética de los profesores ya no puede limitarse a la observación de unos principios generales y a la práctica de ciertas virtudes basadas en la convicción personal del cual, porque no es lo que yo piense, sino lo que realmente tenemos que expandir, tenemos que transmitir en el niño valores, realmente normas, qué es lo para mejorar en un futuro, ¿sí? No es que yo pienso de esta manera, entonces enseñaré al niño a pensar lo mismo. No, realmente tenemos que interactuar desde el común de la sociedad, que en este ámbito también viene inmiscuido en lo que es en la educación. En este ámbito, regresando a lo que es también, vamos a, que es esencial, también la ética con respecto a lo que es al derecho, sobre todo que son las normativas. Sin embargo, hay diferencia entre ética realmente de lo que son morales y jurídicas, porque ya nos vamos al ámbito sobre todo del juicio, de las acciones que se realizaron, de cómo las realizaron, es a través de un proceso que ya va determinando pasos a los cuales seguir, ¿sí? No es que se los determina así, porque sí. En este ámbito, sobre todo el derecho, va a lo que es la humanidad, a lo bueno y lo malo que se debe hacer en cuanto a ciertas situaciones, ¿sí? La parte económica, sobre todo la economía, se predispone a establecer también la utilización de recursos materiales sujetos a juicios de valor, es decir, son buenos, son malos, son míos, no son míos, tengo que respetar lo ajeno, sobre todo también cuando se hace, un ejemplo, las inversiones, y se pone en manifiesto de que usted va a invertir dinero que no es del suyo, sabiendo que puede perder, también tiene que poner en una balanza sobre todo qué es lo que va a ocasionar en este ámbito esa pérdida, cómo se sentirá la otra persona, todo eso tenemos que relacionar en cuanto al aprendizaje, ¿sí? Sobre todo, vamos a ver un video en el cual vamos a ir analizando, ¿sí? Permítame.
A veces existe cierta confusión entre la ética y el derecho y no está claro qué es lo que tengan que ver una con otro. Por eso puede ser bueno intentar entender, definir cuáles son estas dos ideas. La ética es una reflexión crítica acerca de nuestra experiencia moral, sea esta individual o colectiva. Reflexiona acerca de nuestras creencias sobre lo que está bien, lo que está mal, cómo tiene que ser nuestra vida para ser plena y cómo organizarnos en sociedades más justas. Por eso tiene la pretensión de cierta universalidad, al menos en sus fundamentos, en sus raíces, de tal manera que lo que la ética nos dice acerca de cómo tendríamos que comportarnos, en sustancia debería ser válido para todas las personas en cualquier sociedad. El derecho, por el contrario, es un conjunto de normas dado por las personas que ostentan el poder político para organizar la convivencia de una comunidad. La ética intenta persuadir con razones, mientras que el derecho ordena y se impone si hace falta, incluso por la fuerza. Entonces, ¿cómo hay que entender la relación entre la ética y el derecho? Para empezar, el derecho nunca es éticamente neutro. Las leyes incorporan valores, cuando menos los valores de los gobernantes que las promulgan. Idealmente, en una democracia, los valores que generan mayor consenso social en la comunidad. Por otra parte, el orden que establecen las leyes genera derechos y obligaciones y afecta a las condiciones de vida de las personas. Por este motivo, no puede quedar al margen de la reflexión ética. Se podría pensar o bien que la ética y el derecho deben coincidir o que no tienen nada que ver. Estas dos perspectivas son problemáticas, aunque por razones diferentes. Si identificamos lo ético y lo jurídico, podemos encontrarnos quizá con que la ética deba prevalecer y el derecho lo que tuviera que hacer sería recoger todo lo que la ética le diga y regularlo todo. Eso nos llevaría a un ordenancismo extremo. Por ejemplo, mentir está mal, pero no todas las formas de la mentira están contempladas por las leyes ni castigadas por estas, solo aquellas que son más relevantes, que tienen más trascendencia para la vida social en un momento determinado. Si la preeminencia se la damos al derecho, estaremos privando a la ética de su función crítica, que es muy importante. Sin ella no habría modificaciones en las leyes para hacer de estas un sistema cada vez más justo. Pensemos, por ejemplo, en la abolición de la esclavitud o en el reconocimiento de los derechos de las minorías o de las mujeres. En fin, el derecho tiene que ser justo. Eso significa que dentro del ámbito que les corresponde, las leyes deben concordar con los principios, los criterios y los valores que la reflexión ética propone como necesarios para una vida humanamente buena en una sociedad justa, en una sociedad organizada debidamente. Cuando esto sucede así, no solo se facilita el cumplimiento de las exigencias éticas, que están reforzadas por el apoyo institucional de las leyes, sino que se va desarrollando progresivamente el sentido ético de la comunidad. Las leyes ayudan a esto, nos educan cuando son justas. En la medida en que las leyes se mantengan en esa voluntad de organizar una convivencia justa con valores éticos, se genera también la obligación de cumplirlas. En principio es indiferente circular por la parte izquierda o derecha de la calzada, pero una vez que la ley establece que hay que hacerlo por la derecha, hacerlo por la izquierda y de esta manera poner en riesgo la vida y la integridad física del resto de los usuarios de la vía es éticamente reprochable. Listo. Realmente el derecho es muy importante en cuanto a la perspectiva ética que nosotros tenemos que tener en la vida. Sí. Sin embargo, vamos a observar en cuanto a la economía, ¿sí? Un pequeño video. Y vamos a reflexionar, ¿sí? Es en inglés, así que por favor en ciertas partes debe leer. What people perhaps do not know is that economics came out of a rib of ethics. When I say so, the point is that there is too much ignorance among even scholars, even economists in particular. They do not know that this separation between ethics and economics
has determined major disasters. And now people are open their eyes. I mean, the crisis which started in 2007, 2008 is one of the consequences of this separation. And that is why today most people, both from the economic front and from the managerial studies front, are going back to the, let's say, to this project, which has remoralizing the market. Because the market economy is fundamental, but the market economy should be at the human dimension, practical science. Today we talk about ethical finance. In the past, until 20 years ago, nobody was talking about ethical finance. And today, ethical finance circulates almost 20% of the total financial assets in the world. In other words, more or less 20% of the whole financial movements belong to the ethical funds, ethical finance. Some people call it social finance, never mind. In other words, what we should be aware is that in the last quarter of a century, many efforts are being doing in the direction I was talking about before, namely of remarried. The two divorced, now they want to get married. In this regard, the recent teaching of the Church since at least John Paul II, Centesimus Annus. Then you have Caritas in Veritate by Benedict XVI. Then we have Laudato Si by Pope Francis. Apart from differences, that there are differences, we observe this constant insistence at the highest level of the Church on this topic. We finally, people in the Christian world realize that unless you generate a new culture, there is no way to progress. But by culture, I mean a new way to explain that is not true, as some people believe, that to behave ethically means to destroy riches or to go. En este ámbito, sobre todo, como lo menciona aquí, la ética no significa destruir la riqueza o salirse del mercado. Realmente es cómo lo constituyes, cómo ayuda en este ámbito de manera colectiva a partir de socios, cómo se dan la mano para realmente tener ganancias y sobresalir en este periodo, sobre todo, de la parte innovativa, ¿sí? En este ámbito, por favor, venimos adoptando también que la ética, vamos a la ética y la filosofía, como la ciencia y la disciplina, que realmente desde Sócrates fue uno de los primeros que interiorizó en este tema sobre lo bueno y lo malo, ¿sí? Sobre la virtud de la enseñanza inclusive y sobre todo cómo guiar, planificar y establecer normas y conductas en cuanto a lo bueno que se debe aplicar, realmente para la resolución de problemas en torno a lo moral. ¿Sí? No puede haber ética sin la parte, sobre todo, científica. ¿Por qué? Porque el conocimiento va desde años atrás, lo cual debe fundamentarse y argumentarse en ciertos científicos que pueden determinar el aprendizaje y el conocimiento de ciencias. ¿Sí? Esto también quiere verificar sobre todo la ética normativa y sus problemas. De acuerdo con el normativismo, la ética no se propone comprobar lo que es, sino también determinar desde la parte normativa y desde el ser, encargándose de suministrar tanto reglas y normas a la conducta a la cual se debe seguir en este aspecto de manera profesional, laboral y de forma independiente. ¿Sí? También, sobre todo aquí, la ética contemporánea es que cada persona decide cómo comportarse. No es que usted le dice, ¿sabe qué? Esta es la situación. Uno lo adopta, lo relaciona y realmente lo pone en práctica desde sus principios, desde sus virtudes que vienen adquiriendo en relación de su infancia, ya que vamos en un proceso evolutivo en cuanto al aprendizaje y sobre todo también a la adquisición del pensamiento crítico
que realmente nos hace que razonemos en cuanto a diferentes situaciones y sobre todo también que la persona que guíe su vida sin ser ningún parámetro, sobre todo ético, determine el actuar según lo considerado. Ya le vengo diciendo, hay ejemplos, que los niños, hay muchas veces que si toman lo que no es suyo y realmente se lo vuelve un hábito, va a tener una complicación más adelante, porque ellos lo ven como una situación normal. Entonces, cuando se va evolucionando esta parte sobre la adquisición, sobre todo del conocimiento, en cuanto a cierta perspectiva, van a saber que es un entorno normal. Entonces, esta ética se pone en duda desde los ámbitos, las normativas, los principios sustentados desde la casa. Sin embargo, vamos a poner en manifiesto que la escuela empieza a trabajar de otra manera, a colaborar y sobre todo a tener otro criterio, puede que haya un cambio, no solo para el niño, sino para todas las personas, ¿sí? De su entorno y demás. Además, desarrolla su propia autonomía. ¿Por qué? Porque a partir de la ética usted escoge lo bueno, lo malo y determina qué es lo que va a suceder a partir de ese comportamiento. Sobre todo cuando usted sabe que las cosas no deben realizarse en un proceder inadecuado, ¿sí? Todo esto venimos verificando en cuanto a la ética y su proceso también de manifestación, ¿sí? Bueno, con todo hemos resumido realmente y hemos conllevado lo que es la ética, los tipos de ética, cómo se los relacionan con cada una de las ciencias y cómo se distribuye este conocimiento en cuanto al material proporcionado por mi materia, en lo cual va a localizarse sobre todo, por favor, en la unidad pertinente, ¿sí? No se olvide, también hay videos en este aspecto que ayudarán a su aprendizaje y sobre todo le va a determinar un poquito más en su enseñanza, ¿sí? Recordemos de forma ya significativa y sobre todo para ahondar y no olvidarnos que la ética es la que estudia la moral y determina lo bueno de lo malo y cómo se debe actuar, ¿sí? Y en la teoría de la ciencia y el comportamiento de lo moral, sin embargo, la parte moral es el conjunto de conductas y la convivencia que íntimamente está relacionada a la ética, por lo cual estas dos se complementan y se relacionan de una manera significativa. No se olvide, porque de esta manera se puede dar una importancia más alusible tanto al deber, a la felicidad, al buen vivir, que viene concadenado a lo que es al aprendizaje en el ámbito tanto de la vida personal como social, ¿sí? Así que por favor les invito a ver cada uno de los contenidos y sobre todo de los materiales propuestos en cada una de las unidades para tener un mejor aprendizaje. Con eso hemos finalizado el encuentro de hoy.